Realmente la carpeta se cerró, pues porque a mí no me dieron más opción. Este señor, pues sí, se estuvo moviendo por cielo, mar y tierra. Vino a Mazatlán, fue a mi domicilio, a casa de mis padres, se introdujo a casa de mi abuela, fue y buscó al hermano de mi papá, que es notario público en Culiacán. Entonces, él buscó la manera. Yo fui a otorgarle el perdón, no cerró por falta de elementos a procesar, jamás. El perdón está en el juicio de amparo donde yo le otorgué el 11 de julio de 2018 y por ello salieron muchos boletines. Salió en el Universal que la carpeta se cerraba por el perdón de la ofendida, nunca por falta de pruebas, advirtió la jueza adscrita al Juzgado Primero de Control y Enjuiciamiento Penal en el sur de Sinaloa, Ana Karina Aragón, quien en abril de 2018 denunció por acoso sexual al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sinaloa, Enrique Insusa Cázares, actualmente secretario de Gobierno de Rochamoya, víctima de discriminación por parte de Juan de Dios Gámez Mendívil y Leobardo Gallardo Beltrán, así como testigo de los actos de discriminación, corrupción, desfalco y desvío de dinero. Leobardo Gallardo Beltrán, amigo incondicional y ex colaborador de Juan de Dios Gámez, tanto en la Delegación Estatal del Bienestar en Sinaloa como en el Ayuntamiento de Culiacán, en donde han sido cómplices de infinidad de atropellos y abusos en contra de servidores de la nación, así como delitos sexuales, que ya han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República, denunció Noemí Rivera. El 30 de mayo entró en vigor la Ley 3 de 3, la cual señala que cualquier persona que aspire a ocupar un cargo público deberá estar libre de sentencias por abuso sexual, violencia familiar o violencia de género. En los dos casos anteriores, sus víctimas no solo no han sido atendidas cabal y judicialmente sus denuncias, el gobierno de Rocha ha politizado dichas denuncias y en el caso de Noemí Rivera la han señalado de grillera, revictimizándola y ha recibido amenazas en su domicilio. ¿De qué sirven reformas y leyes cuando los delincuentes son los mismos encargados de aplicar dichas leyes? Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, la llamada Ley 3 de 3 hoy entra en vigor, hoy 30 de mayo. Estamos grabando esta mesa de análisis en retrospectiva. La llamada Ley 3 de 3 fue avalada el pasado 28 de abril por el Pleno de la Cámara de Senadores después de haber obtenido la aprobación de la Cámara de Diputados y casi un mes después, o sea, hoy entra en vigor. Con el decreto, cualquier persona que aspire a estar en un cargo público, óigalo usted bien, deberá estar libre de sentencias por abuso sexual, violencia familiar o violencia de género. Es decir, quien pretenda de hoy en adelante asumir un cargo público, bueno, por lo menos aquí hay una ley que en teoría lo impediría. Hoy vamos a platicar de estos acosadores sexuales que, bueno, tienen demandas y no ha pasado absolutamente nada en su contra. Al contrario, parece ser que las víctimas son las que están todavía en esta victimización por parte de los gobiernos y corren peligro incluso de perder la vida porque las amenazas les han llegado por todas partes y directamente por haber denunciado a sus acosadores en lo que es el aparato de gobierno. Para ello le presento a mis compañeros y amigos Martín Durán Romero. ¿Qué tal? Mucho gusto de nuevo. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, acaba de entrar en vigor esta ley 3 de 3 que, le repito, deben de estar libres de sentencia por abuso sexual, violencia familiar o violencia de género. Es decir, las personas que quieran aspirar a eso no pueden tener ninguna probabilidad según esta ley. Hay que hacer un poquito de memoria porque uno de los principales funcionarios del gobierno actual, pues también sobre él pesa pues estas denuncias de acoso sexual. La jueza adscrita al Juzgado Primero de Control y Enjuiciamiento Penal en
el sur de Sinaloa, Ana Karina Aragón, en abril de 2018 denunció por acoso sexual al presidente en ese entonces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Insunza Cáceres. Dijo ser blanco de la violación a sus derechos laborales como servidora pública y hasta a su vida personal. Todos recordamos después en qué se convirtió esta denuncia, incluso la esposa de, en ese entonces, pues el presidente de la Suprema Corte salió ahí en redes sociales también a dar testimonio de esta relación que había o hubo en el sentido de la jueza. Ahora Enrique Insunza es el secretario de gobierno y circula en redes sociales ahí una exclamación o un señalamiento del presidente de la Jocopo, Feliciano Castro, en relación a que, según señala, que él no podría pues aspirar a lo que es el Senado por Sinaloa porque pues tiene pendiente esto del acoso sexual. Por otro lado, déjeme leerle, y se lo voy a leer porque no hay interpretación, así es como el texto lo dice. La ciudadana Noemí Rivera, mexicana mayor de edad, con domicilio para oír y recibir notificación en Culiacán, Sinaloa, víctima de discriminación por parte del arquitecto Juan de Dios Gámez Mendívil y el licenciado Leobardo Gallardo Beltrán, así como testigo de los actos de discriminación, corrupción, desfalco y desvío de dinero por parte del arquitecto Juan de Dios Gámez Mendívil y del licenciado Leobardo Gallardo Beltrán, el C. Antonio Aguilar Gómez, María Inés Pérez Corral y otros colaboradores cercanos del actual presidente municipal de Culiacán, cuando fungía como delegado estatal de programas para el desarrollo de Sinaloa. Tengo conocimiento por el medio local denominado Los Noticieristas que el gobernador Rubén Rocha Moya presentó ante el Congreso Estatal el tema para ocupar la titularidad de la magistratura de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Entre los puestos figuran Leobardo Gallardo Beltrán, amigo incondicional y ex colaborador de Juan de Dios Gámez Mendívil, tanto en la delegación estatal como en el ayuntamiento de Culiacán, en donde han sido cómplices de una infinidad de atropellos y abusos en contra de servidores de la nación, así como delitos sexuales que ya han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República. Nos da fechas, después nos dice, en abril hemos venido denunciando ante el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, secretaria del Bienestar, Ariana Montiel Reyes, subsecretaria del Bienestar, María del Rosario García Pérez, titular del órgano interno de control, Federico Hidalgo Huichín Gamboa, coordinador de los delegados, en fin, nos sigue mencionando, y abajo dice, y delegado federal del Programa de Desarrollo en Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendívil, actos de acoso y abuso sexual, corrupción, enriquecimiento ilícito, abuso de poder, despidos injustificados, amenazas de actas administrativas, hostigamiento, acoso laboral y trabajo bajo presión, humillaciones, malos tratos y nepotismo e influyentismo. Vuelve a comentar que María Teresa Guerra Ochoa y la fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñones, sus respuestas fueron que era una grilla y que no se iba a pelear con el gobernador. Las denuncias ante las autoridades administrativas están documentadas y me permito adjuntar una copia simple de las acusaciones de recibido. Asimismo, adjunto notas periodísticas. Luego, más abajo, es un insulto a nosotras como mujeres que hemos sido víctimas de discriminación por Leobardo Gallardo Beltrán y una falta de respeto, una burla para la sociedad sinaloense, que el gobernador Rubén Rocha Moya proponga y postule para magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa a un individuo que ha humillado, ultrajado, se ha burlado de las mujeres indefensas, ha cometido acoso laboral y ha sido cómplice junto con su jefe político y amigo Juan de Dios Gámez Mendívil de delitos graves como acoso sexual y abuso sexual, corrupción, enriquecimiento ilícito, abuso de poder. Dice más o menos que se despide y agradece a las gentes que han estado al tanto. Usted lo escuchó: abuso sexual, acoso laboral, desvío de recursos, es decir, toda una fichita estos personajes.
Martín, ¿qué decir ante esto? Pues efectivamente estas denuncias comenzaron el año pasado, cuando todavía Juan de Dios era delegado del bienestar aquí en Sinaloa. Y hasta donde entiendo el gobernador, pues porque llegaron las quejas al gobernador, hubo ahí unas comunicaciones que son públicas, se han informado. Sin embargo, no sabemos muy bien qué ha sucedido. Se le ha preguntado al alcalde Juan de Dios qué pasa con esta situación. Obviamente lo ha negado, se ha hecho el obsiso. Pero pues muy curioso, ¿no? Que ahora en lo político a nivel federal se aprueben este tipo de leyes que serían como candados para evitar, pero allí hay algo que dijiste es sentencias, ¿no? Uh-huh. Y al final de cuentas ellos van a decir, pues estas son denuncias que no se han procesado, ¿no? Pero pues entonces hay es una misma engañifa entonces la ley, ¿no? Así es. Porque si necesitan una sentencia, imagínense al senador, ¿cómo se llama este que quería ser por Guerrero? Félix Salgado Macedonio. Denunciado como por 6 mujeres de violación y no por cualquier delito, pero como no tiene una sentencia Félix, pues no le va a aplicar la ley. Entonces pues al final de cuentas parece ser que también es simulación esta ley, ¿no? También se hablaba del tema de los deudores de pensiones alimenticias. Entra dentro, ¿no?, de estos rasgos. Entonces también, pues estamos hablando que quién de los hombres de política, de poder, que debe una pensión, digo, igual dinero si tienen para pagar, muchas veces no pagan porque pues no quieren, ¿verdad? Que esa es la cuestión que se Entonces señala. El asunto es que, pues cuántas mujeres, parejas de políticos los denuncian a ellos por pago de no pensión, ¿no? Entonces eso para mí es una nueva simulación del sistema que se ve bien, que muchas feministas aplauden, pero ojo, hay otras que han comentado que nada más beneficia a un pequeño segmento de la población. ¿Por qué? Por ejemplo, también el tema de los deudores que ya no pueden renovar el pasaporte. Pues cuántos que deben pensión van a viajar al extranjero, ¿no? Entonces, pues hay mucho de, digamos, de simulación en esto. Yo creo que hay mujeres que sí festejan bien, legítimamente, un asunto de avance, pero yo creo que va a ser lo mismo porque, pues al final de cuentas, no prevalece en el fondo del tema la justicia, y creo que las denuncias estas, pues, lo está diciendo esta denunciante y suponemos que hay más también, no solamente en la delegación, sino en otras áreas de gobierno, otras estructuras también institucionales, que pues o se quedan calladas por miedo a denunciar o pues no están dispuestas tampoco a perder el trabajo, que es lo que pasa muchas veces. En este aspecto hay que señalar 2 cosas, porque yo creo que es importante. Una es el aparato judicial que protege al delincuente. En este caso, por supuesto, el político siempre va a estar protegido por todas estas salvo argucias, si eres enemigo tú de argucias judiciales. Y la otra es el peso de la sociedad en la posible moral del individuo, ¿no? Que sabemos que se lo pasan por el arco del triunfo, pero aquí están señalando, por ejemplo, la señora Ana Karina Aragón y la otra señora Noemí, están señalando a individuos que han sido agresores sexuales en sus contras y que la sociedad debería de no nada más no permitirlo, sino denunciarlo y sumarse a que este tipo de situaciones no fueran tan normales, ¿no? Porque lo que hace Teresa Guerra y el mismo Rocha Moya es normalizar una situación de estas características. O por lo menos contar a estas víctimas con el apoyo de las diputadas o senadoras, ¿verdad? O funcionarias públicas que andan enarbolando la banderita del feminismo, de atención a las víctimas, ¿no? Esta ley de 3 de 3, que es diferente a la otra, que era de 3 de 3 también, ¿no? Esta 3 está enfocada mucho a combatir a los agresores, se supone a los agresores y acosadores, etcétera, dentro del gobierno. La votó a favor
porque saliera la senadora Imelda Castro. Entonces yo le pregunto a la senadora cuál es la opinión sobre este tema en especial, porque la víctima, en este caso, las dos víctimas ven una lentitud en la aplicación de la justicia, especialmente en la fiscalía. Cuando Rocha habla de... ¿Otra mujer está en la fiscalía? Otra mujer, aparte, ¿no? Cuando Rocha, el gobernador de aquí de Sinaloa, habla sobre que es que va a resolver un órgano autónomo, por favor, o sea, nos ofende la inteligencia a los que tenemos 2 neuronas de perdida en la cabeza, sobre cuando dice que la fiscalía es autónoma. Pues todos sabemos de dónde viene la fiscal, hombre. Desde que llegan las ternas a los congresos, que también el Congreso obviamente está trabajando en una oficina de parte nada más del gobierno del Estado, porque tiene un incondicional ahí en la Jucopo. Tú lo conoces con todas las de la ley, tú estuviste dentro del Congreso. Entonces vemos que el Congreso, al final de cuentas, tú le puedes mandar, en este teatro de la simulación, el gobernador manda una terna, pero pues ya sabemos todos sabemos quién va a ganar en esas ternas, ¿no? Entonces, así pasó con Sara Bruna, que es la fiscal de aquí de Culiacán, y así pasó con Leobardo, el caso en un puesto importantísimo. O sea, en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, desde que yo lo vi en la terna dije, él va a ganar, hombre, él va a ganar. Todo el mundo lo dijo. O sea, y él fue el que quedó. Entonces, ¿cuál autonomía? Yo hago esa pregunta a la senadora, le hago la pregunta a Tere, o sea, ¿cuándo van a resolver sobre este tema? Porque las víctimas dicen que, imagínate el valor de la víctima para denunciar en un estado tan cabrón y feminicida como este de Sinaloa, y decir, tomar el valor y de presentarse a denunciar y para que no sean atendidas. Entonces, ¿en dónde queda la víctima? Pues, ¿en dónde quedan ustedes como mujeres, de funcionarias y de servidoras públicas en realmente su atención a las víctimas? Y eso va especialmente para la senadora Imelda Castro, que ella fue la que votó a favor esta ley. Entonces, ¿en dónde está, senadora, realmente su atención a las víctimas? Porque en este aspecto es muy común decir, no, pues es que se aplique la ley. Pero si el infractor es el que está aplicando la ley, ¿cómo se va a aplicar la ley? ¿Cómo se la va a aplicar a él mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, Enrique Insunza, al querer ser senador y con toda esta situación de acoso sexual ya documentado incluso por la... Bueno, insisto, o sea, cuando la ley lo dejan establecido con sentencias. Ahí está la simulación. A un hombre de poder, ¿cuándo le va a llegar una sentencia? Pues, salvo que sea enemigo del poder, ¿no? Ese en chinga lo van a procesar. A ver, necesitamos que le encuentres a Estrada Ferreira una denuncia por acoso. Y se la ensartan y llega la sentencia rápido y ya lo inhabilitan, ¿no? No les alcanzó para inventarle también el acoso sexual a Estrada Ferreira, ¿no? Entonces, que ya entiendo yo que le andan viendo algo de un taller y hasta sus cuentas bancarias, sus propiedades, a ver si por enriquecimiento... ¿Ya esa Cuen cómo le está yendo? Ilícito. Y a la familia de Cuen, ¿no? Sí, a ver si nos investigan por empobrecimiento inexplicable. A ver que... Entonces, al final es eso, pues, o sea, ¿cómo? O sea, Insunza obviamente no está inhabilitado, pues, porque para empezar, pues por presiones que nosotros sabemos que recibió la jueza, retiró la denuncia en su época con Ríos Estavillo, y sabemos que Ríos Estavillo como fiscal en ese tiempo, pues sí le recibió la denuncia porque pues no era parte del equipo del Supremo Tribunal de Justicia, que había... Pero luego la ventilaron y entonces ahí entró en un... Sí, ¿no? Entonces, bueno... problema jurídico, porque no cumplieron con sus derechos humanos, lo que ahora están haciendo... De hecho, lo renunciaron, ¿no? No, entonces ese es el asunto, pues, o sea, ¿con qué confianza puede llegar una mujer actualmente y decir, ¿sabe que este diputado me acosó o me agredió sexualmente? Si es un diputado de Morena, no le van a recibir la denuncia. El caso de Pedro Lobo. El caso de Pedro Lobo, que hasta en video salió, y en lugar de... Por eso yo digo, es una simulación esta ley, pues al final. Pero en lugar de crearle algún expediente al Pedro Lobo, hicieron una ley. Lo roparon. El día de mañana que a Pedrito ya no le ocupe el poder y que se vuelva opositor,
pues ahora sí le van a proceder todas las denuncias. Y pues. le van a sacar otra vez Que el digo video. que está bien, ¿no? Que el que la deba, pues la pague en el tema de este tipo de leyes, ¿no? El asunto es cuando usas la estructura y la ley para pegarle el garrote a tus opositores, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, las dos personas que están en esta situación, Ana Karina y Noemí Rivera, ambas han dicho que hasta su vida corre riesgo. La segunda, Noemí Rivera, ha comentado que van 2 amenazas que le han hecho físicamente, y no físicamente en el sentido de, sino que han estado frente a ella diciéndole que es la segunda y ya no va a haber oportunidad para una tercera amenaza. Es decir, le están diciendo a la sociedad que esta ciudadana corre peligro, y al gobierno le están diciendo también que pues hay una ciudadana que se atrevió a decir lo que está haciendo este gobierno, y que desde el mismo gobierno pues parece ser que no nada más no le están haciendo justicia, sino que también hay una especie de pues también amalgama ahí con los mismos políticos. En este caso estamos viendo que la situación moral del individuo queda totalmente vacía y no hay absolutamente nada que un político no pueda hacer a un lado. O sea, no hay nada que no se lo pueda pasar por el arco del triunfo. Pues es que imagínate, yo me pongo en los zapatos de ellas y sentiría esa frustración, ¿verdad? De verse la forma de que se atreven a denunciar y no pasa nada. Y no, para el contrario, quedan peor, ¿no? Entonces, con este y tipo con de amenazas. 2 mujeres, ¿no? Teresa Guerra en el Instituto de las Mujeres y Sara Bruna como fiscal. Pues de Teresa Guerra pues esperábamos más en realidad, ¿no? Porque pues, pasaba algo de esto cuando ella no era funcionaria pública y ponía el grito en el cielo. Bueno, ella siempre ha sido una mujer de poder, siempre ha andado buscando puestos. Y ahorita pues la vemos muy callada y no, ella debería estar enarbolando este tema ahorita. De hecho, lo que dice Martín, ¿no? Cuando les conviene, o sea, como está dentro del gobierno, pues ahorita defiende el gobierno. No, pero lo que pasa es que también, digamos, las instituciones y no el espíritu de la institución, sino las personas que ocupan esas instituciones, pues obviamente obedecen a las reglas del poder en turno, ¿no? En cambio, por ejemplo, de Tere, pues entiendo y asumo que pues ella va a decir, yo voy a hacer dentro de mi competencia lo que pueda, porque por ejemplo el programa ahora de feminicidios, de las becas para los niños, pues mínimamente esos niños que históricamente han crecido sin la mamá, incluso el papá en la cárcel porque fue el responsable del feminicidio, pues ahora tengan esa atención y otras cosas que vienen a subsanar otras cosas. Ahora, el tema político, ahí es donde ya creo que también las mismas mujeres funcionarias, porque no quiero juzgar pues de que ya es funcionaria y ya las puede todas, porque yo puedo también decir y opinar que a lo mejor Tere también dice, pues, oye, estoy rodeada de hombres machistas, alguien como Insunza, maquiavélico, pues, ¿qué me va a hacer también, no? Entonces, al final de cuentas, gobernar con todo este tipo de perfiles, pues, quedas atrapados, pues, en un laberinto, ¿no? Porque, ¿qué vas a hacer? O sea, estás amarrado por aquí, estás amarrado por allá. La única opción es renunciar. La única opción es renunciar, por supuesto, claro, cuando ya no puedes tú contra ese sistema, ¿no? En este aspecto, el pensamiento te dicta, por supuesto, la política es de gente que tiene el sartén por el mango y que es capaz de hacer lo que sea, ¿no? Capaz de hacer lo que sea. Estaba diciendo, por ejemplo, Cuen en el programa que tiene, de que le preguntaron que se arrepiente de haber apoyado a Rocha Moya, y da un análisis ahí de cómo Rocha Moya hasta su familia llevó, le pidió apoyo, le dijo que iban a gobernar juntos. O sea, el político es capaz de hacer cualquier situación y de mentir como sin no pasar absolutamente nada, y así se han llevado todos estos gobiernos de mentiras, gobiernos de simulaciones, Esa es la política. Por supuesto, los que están ahí
son los que se encargan de eso, sea Tereguerra, sea Rocha, y sean los que vengan o los que pasaron, porque desgraciadamente la política así es en este país. Pues es que yo veo a Rocha en un gobierno ya francamente cínico, así totalmente, ¿no? Ya no le puede decir ni simulador porque ya se quitó esa careta de simular, ¿no? Él dice, a ver, yo pongo al secretario de gobierno, no me importa que tenga una denuncia de acoso, ¿ok? Y el secretario de gobierno pone una incondicional de él como fiscal. A su compadre pone. Entonces y luego el presidente. El gobernador pues pone a su ahijado de presidente municipal y para eso quita al anterior. O sea, pisando a quien tenga que pisar. Es increíble cómo este gobierno le está copiando los peores vicios, ¿no? Y los está aplicando los peores vicios que tenía el PRI, pues. Pero entonces, los peores. Pero los peores. Entonces, yo todavía admiro a estas víctimas de acoso porque tuvieron el valor, aún sabiendo todo esto, ¿no? Y de enfrentarse a un gobierno como en estas características. Y pues, ahorita como lo comenta Noemí, ¿no? De que ella, pues, y también la jueza temen por su vida, pues sería bueno que ellas tuvieran o gozaran de una protección, porque ahorita si yo fuera una de ellas, dijera, si a mí sí me da gripa, cabrón, es culpa del gobierno. Va a ser culpa del gobernador, ¿no? Porque ya mi vida está en peligro. O sea, si en realidad estos no tuvieran cola que le pisaran, pues no fueran a amenazar a decir que retira la denuncia, ¿verdad? Entonces, como sociedad no debemos dejar solas a estas muchachas, como sociedad, que se debe de aclarar si son o no acoso. Bueno, esto lo tendría que distinguir, lo tendría que delimitar, no una fiscal como Sara Bruna, que ya está comprobado que a ella no le importa la no, aplicación y de que la ley. antes de formar una carpeta ya estás totalmente no dándole importancia a lo que está diciendo. Simplemente no le da seguimiento. Así es, o sea, le están diciendo, según las palabras aquí del texto, es de que la misma fiscal y la misma secretaria ahí de las mujeres, pues está diciendo que no, que es una persona que nada más hace grilla. Sí, lo configuran como político para no creerle, porque así es esto, pues, es decir, incluso a mí me ha tocado en mi trayectoria como periodista, cuando publico algo, por lo regular la persona que es exhibida en la publicación asume de facto, sin averiguar ni nada, que a uno se le paga para publicarlo, ¿no? Por ejemplo, el caso, o que a otras personas están detrás de eso. El caso ahorita reciente de Almendra Negrete, cuando publicamos que es aviadora, bueno, ya pidió permiso, pues ya tuvo después de cobrar, que ya tiene que devolver 400,000 pesos. Que no los ha devuelto. Entonces, ella pues acusó a fulanito, a menganita, y yo pues decía que, o sea, ¿qué ondas? Pues, ¿qué onda con estos políticos? Una vez que publiqué algo también sobre Chuy Toño, también recuerdo que decían, es que hay políticos detrás de ti, ¿no? Entonces, no, pues yo hice mis solicitudes de acceso a través de la plataforma, nadie me dijo, busca esto, sino simplemente uno lee también y mueve las cosas. Y por eso siempre es cuando suceden este tipo de cosas, para desvirtuarla, deslegitimar la denuncia, siempre tienen que decir que es un asunto político, que alguien está detrás moviendo para golpetear al personaje político. Pero justamente lo que dijiste tú es un tema muy, muy priista, pero bueno, creo que ya hemos dejado muy en claro que en este país jamás va a poder practicarse otra forma de política que no sea la que enseñó el PRI de los años 70, 80, 60, y a ejercer, por ejemplo, esto que se está haciendo ahorita en el Estado, de usar el garrote de investigaciones contra los enemigos, ¿no? En este aspecto vienen las campañas políticas, lo estamos viendo. Los de Morena entre ellos mismos se están despedazando por los puestos que hay, el de la presidencia, por supuesto. La corcholata. Y vienen todas estas formas de agredirse entre ellos. Va a aumentar todo esto de estas guerras internas, y aquí es donde van a empezar a salir todas estas formas, porque cuando se enfrentan allá arriba dos, como lo estábamos comentando, en este caso Feliciano Castro y Enrique Insunza por el mismo puesto, pues ahí es donde vamos a empezar a ver cómo se ventilan todo esto
de los acosos sexuales o las infidelidades, andar en una y otra situación, o los robos o la perversidad, ¿no? Eso yo creo que es lo que viene, porque ya se está anunciando ahorita en estos días, como Sí. punto final. Pues yo veo que Rocha pues ya protegió a Enrique Insunza, su secretario, diciendo no me sirve más de secretario que de senador. Entonces con eso yo como que ya le abrió la brecha a Feliciano, me imagino. Yo como punto final le pediría a la sociedad que tuviéramos más empatía con este tipo de víctimas, ya que ellas tienen el valor de denunciar, mucho valor que muchos de nosotros no tenemos al hacer esto y enfrentarnos al gobierno. Entonces, si hay gente que se anima, pues de perdida tenemos que apoyarla. Punto final. Punto final es que qué bueno que existan leyes, se aprueben leyes, nuestros senadores, senadoras, diputados, diputadas. El asunto es que pues ya déjense de simular tanto y hagan la chamba de verdad con la sociedad, no hacia la gente que tiene el poder o que creen ustedes que luego van a seguir teniendo el poder, ¿no? Ojalá que la senadora Imelda pues haga su chamba, no nada más también se meta a pleitos de su conveniencia, sino también le entre estos temas, como dijo Jacobo, porque pues es muy necesario, ¿no? Y a lo mejor ella quiere ser gobernadora más adelante y quizás si hace este trabajo que se le está exigiendo, a lo mejor sí lo es, ¿va? Sin depender tanto del patriarcado político que existe, ¿no? Digo, Bueno, si quiere ser gobernadora, otra corcholata tiene que destapa trabajar, ¿no? Martín aquí en Madera. primera. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Como dice Abel, es importante reconocer y apoyar a personas que se atreven a mirar al poder y decirles que son unos corruptos, que son unos acosadores sexuales, que son unas personas que no deberían de estar ahí. Es importantísimo que esas voces sigan ahí, porque de lo contrario normalizaríamos toda esta perversidad que está emanando de la 4T. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.